Como les anticipé en la apertura, hemos invitado dos intelectuales, uno del campo de la filosofía y otro del campo de las ciencias políticas. Buenas noches, hola, queridos amigos. Permítanme presentar a Roberto Aras, doctor en filosofía, docente y escritor, doctorado en filosofía en la Universidad de Navarra, España, licenciado en filosofía de la UCA, donde obtuvo la medalla de oro y diploma de honor al mejor promedio de la carrera, autor de libros y artículos. Deseo destacar su última obra, que es El mito en Ortega. Tenemos aquí el libro de editorial EUNSA, Pamplona 2008. Es asimismo un destacado profesor universitario, vastísima experiencia también en el campo de la gestión académica, con el cual tengo el placer de haberme encontrado muchas veces para charlar sobre todo de cosas trascendentales, tipo preguntas de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos. Y el doctor Enrique Aguilar, doctor en Ciencias Políticas, docente y escritor, actualmente se desempeña como director del Instituto de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UCA. Es profesor titular en dicha universidad, también en la Universidad Austral y en Flaxo, y es autor de varias publicaciones sobre el tema de su especialidad. Su último libro dedicado a Alexis de Tocqueville, una lectura introductoria que está en prensa. Por salir en está un par de meses. Dirige la revista Colección y es columnista del diario El Imparcial de Madrid. Y como experto en ciencias políticas también cabría preguntarle de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Pero digo, hoy vamos a hablar de crisis de valores. Y esta crisis de valores que yo les comentaba antes de cámara, Fred Seidel, un profesor, un académico de renombre alemán, con el cual tuve el gusto de trabajar varios años en la École de Management de Lyon, en Francia. Él es especialista en ética en los negocios, ¿no? Y siempre me dice, y me decía, y lo dice en sus obras, la sociedad, las instituciones, a lo largo y a lo ancho de toda la sociedad, en el mundo, están un poco bajo sospechas, quien más, quien menos. Y esto se debe a una serie de actitudes que han tenido dichas instituciones y que la gente lo ha percibido así. Entonces se ha creado un fenómeno que se retroalimenta de descreimiento, de desconfianza, de distancia. ¿Hay una crisis de valores, doctor Aras? Sí, yo creo que eso no tenemos dudas, ¿no? Es decir, ya es un tema, por lo menos en la literatura filosófica, sociológica, psicológica, el tema de la crisis en general es un tema recurrente, y de crisis de valores también, especialmente, diría yo. En nuestro país, además, hace varios años que se viene hablando de crisis de valores, cuando tratamos de encontrarle una solución a nuestros desencuentros o nuestra falta de diálogo, abundamos en el tema de las crisis de los valores. Así que creo que sí, que estamos en un periodo difícil, es un cambio de siglo, por otro lado, todos los cambios de siglo de alguna manera trasuntan una cierta crisis, y en este caso sí, sin duda podríamos hablar de una crisis de valores. Ahora, doctor Aguilar, discúlpeme, ¿vos crees que es falta de valores? ¿Cómo definirías una crisis de valores? ¿Es la falta de valores o es cambios de valores? Bueno, en primer lugar coincido con Roberto en que hablar de crisis de valores es casi un lugar común y es un fenómeno extendido. Ahora, me parece que si vamos a remitirnos a la primera parte de tu pregunta, es decir, esa relación entre sociedad e instituciones, me parece que ahí el comentario apunta más bien a una crisis de valores políticos, ¿no? Y el descreimiento sí es un fenómeno generalizado que afecta no solamente a democracias recientes o recuperadas como las nuestras, sino también a democracias más consolidadas. Es un fenómeno que se da en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, y que se resume bajo la expresión la apatía, ¿no? La apatía, la desafección pública. Lo que pasa es que a veces la apatía o el descreimiento con respecto a la política o las instituciones tiene causas distintas según los países, ¿no? Ahora, ¿qué valores están haciendo falta o qué valores se han perdido? ¿Cómo es, Roberto, esto? Se habla de la anomia, que los griegos, anomos, ¿no? La negación de la ley, era la ilegalidad. Hay un sociólogo francés, que es Émile Durkheim, que publicó, creo que en 1893, La división del trabajo, donde hace una crítica, dice, bueno, más allá de que uno puede estar o no de acuerdo, y en algunas partes sí, en otras no, de esa obra, o de la obra en general de Durkheim, él dice, el principio de especialidad, que por un lado es fundamental para producir, por el otro lado aísla al hombre, y esta no conexión de los seres humanos le hace mal.
Él le llama anomia a todo eso. Hoy la anomia es la falta de valores en general, que ha pegado en el hogar, en lo político, en lo social, en lo cultural. La depresión, el estrés, la bronca, la infelicidad general, digamos, personal y profesional, ¿tiene que ver con ese estado de anomia que se estaría viviendo en general? Sí, también se puede vincular con eso. Si vamos al autor que mencionabas al principio, Ortega y Gasset, él no hablaría de anomia, a lo mejor hablaría de barbarie directamente, ¿no? Él cuando habla de la barbarie del especialismo, un poco apunta a esa desconexión del hombre contemporáneo de los grandes temas, ¿no? Esos que decías al principio, a dónde vamos, de dónde venimos, parece que está fuera de la órbita del hombre de todos los días, de las preocupaciones cotidianas. Sin duda, la falta de claridad respecto de los objetivos, ya no solamente los objetivos personales, de los objetivos sociales, bueno, luego se transmite al cuerpo social y en definitiva parece como que no somos capaces de afrontar un proyecto de vida en común. Y si eso no es posible, bueno, estamos en un grave problema, ¿no? Yo acá tengo el libro del doctor Aras, que habla justamente sobre Ortega y el mito en Ortega. Porque la pregunta es, ahora, en Argentina, ¿los valores brillan por su ausencia? ¿Tenemos valores que no son los adecuados? ¿Faltan valores? ¿Qué hay que insertar? ¿Qué es lo que está pasando en Argentina en general? Que está bastante disgregada la sociedad, ¿no? Si vamos a tomarlo desde el punto de vista de los valores, es bastante complicado. Es más fácil explicar que no es un valor que explicar que es un valor, ¿sí? Un valor no es una cosa, por lo tanto no está sujeto al deterioro, a la dispersión, a la corrupción que tienen las cosas, es decir, al proceso de vida y muerte. No decimos que nació la verdad, un día se murió en otro, o que nació el respeto y luego terminó. Entonces los valores están como una especie de estratosfera, en un mundo ideal al estilo de Platón, incorruptibles, intocables, pero que sirven como norte, como guía de nuestra acción cotidiana. Entonces, en ese sentido, el valor, digamos, tiene que estar presente desde su ausencia, diríamos, ¿no? Es decir, sabemos que no lo podemos tomar, no lo podemos agarrar como si fuese una cosa, se nos escapa, pero al mismo tiempo lo tenemos que tener porque es hacia ahí donde vamos caminando. Nos sirve de brújula. Nos sirve de brújula. Yo les quiero decir dos cositas y nos vamos a ir a un corte. Primero quiero aclarar que Ortega, el del libro del doctor Aras, no es el burrito Ortega, es Ortega y Gasset. No, digo, puede haber algún distraído. Y segundo, nos vamos a ir a un corte y antes voy a formularle una pregunta a Enrique. Este problema de valores, entonces, ¿implicaría una falta de norte cuando entra en el ámbito también de la relación política, de la ciencia que vos manejás? Pero contéstamelo, por favor, después del corte. Nos vamos un segundito y volvemos con más Clase Ejecutiva.